Hola, mi nombre es Alexia Meneses y hoy me gustaría hablar sobre la separación de los altos. Este tema es de suma importancia porque es un episodio significativo de la historia de Guatemala por varias razones sociales e históricas que vamos a abordar más adelante. Antes de comenzar, me gustaría hacer un breve recap de lo que me gustaría abarcar durante el video. Primero me gustaría hablar sobre eh, la importancia histórica y social de la separación de los altos, así como también dar un pequeño contexto histórico y social de la época en la que se da la separación de los altos, asimismo características del territorio, no solo geográficas y demográficas de la región, sino una composición ética y cultural de las comunidades indígenas que habitaban entonces y también una estructura económica y social en los altos. Asimismo, me gustaría abarcar causas, el desarrollo y las consecuencias de este movimiento y, por supuesto, un análisis crítico desde el punto de vista centralista. Así que vamos a ello. Primero me gustaría hablar sobre la importancia histórica. Debemos ser conscientes de que este movimiento es una búsqueda de la autonomía, porque surgió la necesidad de los habitantes de obtener una mayor autonomía tanto política como económica frente a las autoridades de la ciudad de Guatemala. Esto refleja el deseo de autogobierno que se manifestaba en la creación de instituciones locales y la elección representante, lo que sentó las bases para futuras demandas de autonomía en otras regiones. Además, debemos de mencionar que estamos en un contexto de independencia, porque la independencia, para ser honestos, fue un movimiento que se desarrolló en este periodo de cambio político en Centroamérica y fue especialmente marcado por la independencia de Francia, también de Estados Unidos y demás territorios aledaños, y también la posterior creación del Imperio Mexicano. Esta búsqueda de autonomía en los altos se enmarca dentro del contexto más amplio de la fragmentación política en la región. Además, cabe mencionar la influencia de las Cortes de Cádiz, pues estas reformas impulsadas por estas cortes promovieron la descentralización y la representación provincial. Esto es clave, pues en ese entonces Los Altos era una provincia y esto influyó en esas aspiraciones independentistas en Los Altos. Y por ello es también un reflejo de cómo impactan las políticas europeas en colonias americanas. Asimismo, me gustaría mencionar algunos conflictos internos y externos, pues la lucha por la separación estuvo muy marcada por los conflictos entre las élites locales y la intervención de las fuerzas externas como el ejército mexicano, que buscaban anexarse a la región. Y esto resalta las complejidades de la política regional y la tensión entre el centralismo y el regionalismo. Y también me gustaría mencionar como último la creación del Estado de los Altos, pues la declaración de la independencia y la creación de este Estado en 1820, aunque fue efímera, es un reflejo de la capacidad de los pueblos para organizarse y buscar su propio destino político, aunque fracasó al final debido a las faltas de apoyo externo, es un ejemplo bastante externo. Además, me gustaría mencionar la importancia social. Por ejemplo, como les mencionaba, es parte de un movimiento independentista, por lo tanto podemos ver identidad regional como el movimiento que contribuyó a la formación de identidad regional en los altos donde la población en su mayoría eran indígenas, y esto comenzó a verse como parte de una comunidad de intereses y necesidades propias. También se puede mencionar como la movilidad social y la participación en el movimiento, pues porque muchos habitantes tuvieron la oportunidad de ascender socialmente y combinaron la actividad militar con el trabajo agrícola y artesanal. Por ello es bastante importante. Hablando de todo esto, me gustaría mencionar prácticamente algunos factores de los altos, pues claramente los altos
Se ubican en la parte occidental del país y esto abarca principalmente zonas como Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Huehuetenango y también Suchitepeques. Esta región se caracteriza por esa topografía montañosa y demográficamente esta región compuesta por esa mezcla de indígenas en su mayoría y ladinos en minoría, ya que la población indígena es significativa con comunidades que mantienen tradiciones y lenguas como el quiché, el cachequel y el mam. La densidad poblacional varía mucho. Además, me gustaría hacer una mención a que estas comunidades han preservado su identidad cultural a través de la lengua, vestimenta, tradiciones y prácticas religiosas que hoy en día siguen siendo de importancia. Además, la cultura indígena en los Altos es rica y variada, con festividades que combinan elementos prehistóricos, prehispánicos y católicos, como la celebración de las fiestas patronales. Por ello, la economía de los Altos también se basa principalmente en la agricultura con cultivos como el café, el maíz y el frijol, y también algunas hortalizas. Y socialmente la estructura de los Altos es bastante compleja, como acabo de mencionar, por la diversidad cultural. Por ello, pues me gustaría hacer, pues ya que di este contexto histórico, quiero mencionar algunas causas antes de empezar con el análisis centralista. Pues podemos observar que muchas de las causas del movimiento están dentro del descontento político y económico, porque al principio del siglo XIX, en 1800, los Altos, que aún eran consideradas provincia del Reino de Guatemala, de la Capitanía General, experimentó ese crecimiento significativo por la agricultura. A pesar de eso, muchos ladinos e indígenas sentían que sus intereses no estaban siendo representados adecuadamente por las autoridades de la capital, la ciudad de Guatemala, y eso generó el deseo de autonomía política y económica. Además, como mencioné al principio, la influencia de las Cortes de Cádiz promovieron mucho la descentralización y la representación provincial. Por ello, la creación de ayuntamientos y elecciones de representantes locales fue un paso crucial en este proceso. Además, la llegada de fuerzas mexicanas que buscaba anexar entonces la región complicó mucho la situación política por las ambivalencias del deseo de autonomía y la influencia externa que generó estas tensiones adicionales. Y por supuesto, durante el desarrollo de este movimiento vemos la formación de ayuntamientos. Por ejemplo, en 1806 se estableció un ayuntamiento en Quetzaltenango que fue liderado por figuras como José de Mata, quien buscaba mejorar el orden político, a pesar de que no lo logró. Y también podemos ver milicias locales, porque las milicias jugaron entonces un papel importantísimo en la organización del separatismo y combinaban la actividad militar con el trabajo agrícola para ganar influencia y legitimidad en la región. Y esto también fue una razón o una causa de subir de rango socialmente. Además, podemos mencionar que la independencia en 1820 hizo que se diera la creación del Estado de los Altos, y aunque fue bastante corto este tiempo, la inestabilidad interna y la falta de apoyo de la ciudad fue que llevara a la desintegración hasta 1829. Podemos ver consecuencias como la reintegración de Guatemala, porque a pesar de que ellos se esforzaron por ser un gobierno autónomo como Los Altos y la ciudad de Los Altos, se evidenció la fragilidad del movimiento separatista y la dificultad de mantener la autonomía en un contexto de inestabilidad política. Además, las tensiones regionales, pues sabemos de que en ese entonces había, a pesar de la inestabilidad política, muchas ideas de reunificación de Centroamérica y también la anexión a México. Esto fue bastante
importante porque a pesar de que se buscaba la autonomía regional, habían estas corrientes de pensamiento crearon estas tensiones y esto al final impactó en las comunidades indígenas porque debemos mencionar que estas jugaron un papel bastante importante porque continuaron los desafíos significativos como la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos. Puedo decir desde una perspectiva centralista, la unidad nacional y la centralización del poder son fundamentales para garantizar la cohesión y estabilidad de un país. Además, en el caso de Guatemala es singular la separación de los altos entre 1806 y 1829 porque es un desafío a la integridad del Estado y a la autoridad central. Y después de eso podemos ver el fortalecimiento del Estado como la centralización que permite un gobierno mucho más fuerte y cohesivo que puede implementar políticas uniformes en todo territorio. Y esto al día de hoy sigue siendo vigente. También esto previene conflictos regionales, pues se pueden garantizar decisiones que se tomen en beneficio en conjunto del país y evitar intereses locales que prevalezcan sobre el bien común. Y también la centralización permite una distribución mucho más equitativa de los recursos y oportunidades. En este caso, los altos, al ser un estado autónomo, eh, pues era mucho más difícil controlar sus recursos y el enfoque centralizado podría haber garantizado que los beneficios del desarrollo económico se distribuyeran de manera mucho más justa entre todas las regiones, incluidas aquellas que eran más ay no, desfavorecidas. Además, me gustaría mencionar la identidad nacional, pues la centralización fomenta este sentido de identidad nacional que trasciende las divisiones regionales. Y por supuesto, la inclusión de las voces indígenas en el marco nacional, porque es un tema bastante complejo aún hoy en día y que requiere un enfoque equilibrado, pues a lo largo de la historia muchas comunidades indígenas han enfrentado la marginación y la exclusión y y a pesar de eso, es posible argumentar que la integración de las voces debe hacerse dentro de un marco que respete la unidad nacional. Por ello, la diversidad cultural en Guatemala es bastante importante. Además, es crucial que las comunidades indígenas tengan una representación en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional, no solo en las elecciones, sino también en encuestas populares y muchos otros ejemplos más. Y esto también es un ejemplo de la educación y la conciencia nacional, pues la educación es clave para fomentar el entendimiento y la aceptación de la diversidad cultural. Y esto genera un desarrollo sostenible, porque la inclusión de las voces indígenas dentro del marco nacional debe ir acompañado de políticas que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades, porque no solo se trata de garantizar el acceso, sino volver el acceso asequible a las comunidades. Bueno, muchísimas gracias por su atención.